Hablemos un poco sobre ese concepto de habilidades directivas, pero retrocedámoslo un poquito al término habilidades. Cuando yo hablo del término habilidad, estoy relacionando automáticamente qué entendemos entonces por habilidades. La relacionamos automáticamente con ese concepto de destreza, es decir, algo que yo hago bien y algo que también me da esa capacidad de aprovechar pronto las cosas que tengo, particularmente de pronto desde el cerebro, ¿cierto? Y desde mi acción, desde la parte física, desde la parte intelectual, de tal manera que me voy a destacar un poco en relación con otras personas sobre eso que me hace diferente, eso que me hace mejor y lo que me lleva a interpretarme como un sujeto que puede liderar. Entonces aquí entramos en otro concepto que se relaciona con las habilidades directivas, el liderazgo. Y el liderazgo se basa en la capacidad de influenciar, en la capacidad de llevar a que las demás personas me sigan y también que me tomen como un ejemplo, ¿no es cierto? No es de gratis que uno constantemente ve de pronto en televisión o en internet noticias sobre grandes líderes. Hablamos de pronto de Mahatma Gandhi, hablamos de Margaret Thatcher, hablamos de pronto del mismo Barack Obama, hablamos del Papa, ¿cierto? Y de personas que uno reconoce que han sido, digámoslo así, famosos o que han llegado a destacar por alguna de estas habilidades, ¿no es cierto? Y también nos lleva a interpretarlo como la forma en que yo articulo los aprendizajes con la realidad, con ese entorno en el que yo me encuentro y obviamente también con la práctica o con la forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces aquí ocurre otro elemento y es que las personas de pronto no nos damos cuenta de esas habilidades que tenemos desde el punto de vista de cómo las relacionamos con nuestro entorno, con nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces hay un autor que se llama Peter Drucker. Él habla sobre los grandes descubrimientos para la ciencia, ¿no es cierto? Y también hablamos, por ejemplo, de Albert Einstein, que también hablamos que este personaje tan ilustre de nuestra historia universal, pues también ha desarrollado grandes descubrimientos, ¿no es cierto? Y grandes inventos que nos llevan a definir efectivamente que él tenía esa habilidad en su momento, ¿no es cierto? Y que obviamente se convirtió en un legado. Bien, básicamente yo creo que podemos empezar como ahora a aterrizarlo a la parte o al concepto más bien de directivas. Cuando yo hablo de una habilidad directiva, la relaciono de pronto con la forma en que las personas me sigan dentro de la organización y obviamente un directivo es diferente de un operativo, ¿cierto? Entonces yo puedo ser un directivo de un mando medio, que puedo ser un supervisor, que puedo de pronto ser un jefe de área, o puedo ser el directivo más grande, ¿cierto? Que puedo ser el gerente, el presidente, el rector de una institución, ¿no es cierto? Y de qué manera ellos también convocan a que las personas estén mejorando sus capacidades, ¿no es cierto? Para el logro final de los propósitos de nuestra organización. Entonces aquí ocurre algo importante, Alejo, y es que esas habilidades directivas se definen en una serie de elementos, en una serie de, digamos, de acciones, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a entender como esa clasificación. Tenemos una serie de capacidades, ¿no es cierto?, que tienen las personas y dentro de ellas se dan esas habilidades. Cuando yo hablo de las habilidades directivas como tal, bueno, de hecho hay un autor que yo quiero citar para este episodio que se llama Berta Madrigal, que construyó un documento que se llama Habilidades Directivas. Es un documento que es editado por la empresa McGraw-Hill. Vale la pena pues citar obviamente el autor. Y esta doctora habla de esas habilidades directivas. Entonces se definen en técnicas, en interpersonales, habilidades sociales, habilidades de carácter académico, habilidades de innovación, habilidades prácticas, habilidades físicas, habilidades de pensamiento, habilidades de directivas, de liderazgo y finalmente empresariales, pues obviamente que son las más reconocidas desde el punto de vista de esta. Las habilidades relacionadas con la parte conceptual de la organización
se refieren a las que entienden esa organización como un todo. Cuando yo hablo de la organización como un todo, es que la estoy viendo de una forma global, de una forma grande, desde la parte superior, ¿no es cierto? Hagan de cuenta como si yo voy y me paro en la parte de arriba de un edificio y miro la organización de ahí para abajo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí yo defino la parte conceptual, ¿no es cierto? Interpretada desde la coordinación, la interpretación de las ideas, los conceptos y las prácticas que se relacionan con el horizonte organizacional de esta empresa. Es decir, hacia dónde va, hacia dónde yo como organización me estoy proyectando. Y dentro de esta parte, entonces entiendo que ocurre algo importante, y es el análisis, la predicción y la planificación, ¿no es cierto? Entonces aquí yo, cuando ya empiezo a hablar del análisis, es observar lo que ocurre, darle como un matiz, ¿cierto? Desde su realidad a secas, como dicen, viendo lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero a partir de esa observación, aterrizarlo y a entender un poquito desde el contexto en el que yo lo quiero mirar, ¿no es cierto? No sé si recuerden de pronto el cuento del elefante, ¿cierto? Que habían unos ciegos, ¿no es cierto? Y cada uno tocaba una parte del elefante, ¿no es cierto? Entonces uno tocaba la trompa, el otro tocaba el lomo, el otro tocaba una pata, ¿cierto? Y así. Y cada uno contaba la parte del elefante y él pensaba que ese era el elefante. No, es que el elefante es una trompa larga. Entonces cada uno de estos elementos los vamos interpretando desde la forma en como el investigador lo va observando, ¿no es cierto? O desde cómo ese gerente, ese directivo está mirando la realidad que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de esas habilidades conceptuales, voy a encontrar un elemento importantísimo y es esas habilidades que se relacionan con entender un poco qué es lo que corresponde a la organización, es decir, cómo se define la organización, cuáles son los elementos que la componen, ¿no es cierto? Las diferentes áreas o las diferentes gerencias. Entonces, desde el punto de vista de la administración conocemos varias gerencias, ¿no es cierto? O las áreas de pronto de una organización que es, entonces, el área administrativa, el área contable, el área de talento humano, el área de producción y así sucesivamente. Entonces, si yo como directivo puedo interpretar las necesidades y las proyecciones de cada uno de estos elementos que componen esta organización, ¿no es cierto? Ya voy a empezar a tener un panorama de hacia dónde va. De ahí se deriva otra, que es la parte administrativa. Es decir, cuando yo hablo de administrar, necesariamente hablo de los recursos, aprovechar los recursos, ¿cierto? Utilizarlos de una forma apropiada. De pronto yo creería que la palabra para esta parte de pronto es el aprovechamiento racional de esos recursos, de tal forma que para mí como organización me va a llevar entonces a ese propósito, y es que si yo manejo los recursos de una forma apropiada, de una forma austera, entonces entiendo que mi habilidad directiva acá se traduce en el cómo voy a aprovecharlo, todos esos recursos desde las restricciones, es decir, hasta dónde alcanzo, hasta dónde llega mi presupuesto, hasta dónde llega mi capacidad instalada, hasta dónde llegan mis habilidades y las habilidades del conjunto de la organización. Bien, otro elemento importantísimo que es la planeación estratégica. La planeación estratégica relacionada con ese ciclo PHDA del que tanto seguramente hemos escuchado en múltiples escenarios, y para quienes no lo conocen, entonces la planeación, la acción, la verificación y el control también, ¿no es cierto? Planear, hacer, verificar y actuar, que es lo que ha planteado el autor que se llama Edward Deming. Hablamos también de las ciencias del comportamiento, entonces ya lo estoy viendo desde el punto de vista de cómo yo voy a interpretarlo desde los elementos o desde las ciencias que se articulan con la administración, ¿no es cierto? Entre otras, por ejemplo, la psicología, es decir, entender el pensamiento de las personas, la sociología, hacia dónde vamos como sociedad, la antropología, entonces el comportamiento humano, ese comportamiento de esa sociedad, ¿no es cierto? Y relacionado obviamente con nuestra cultura. Ahora aterrizándolo a la organización y cómo pues vamos a impactar, ¿no es cierto?, en esta organización, cómo piensa una persona, cuáles son sus realidades de pronto
sociales o externas a la organización y cómo ellas van a incidir acá. Hay otro elemento claro que son los aspectos culturales y regionales. Entonces no es la misma cultura que hay en Bogotá que la que hay en Medellín, que la que hay en de pronto en la zona Caribe, ¿no es cierto? Que la que hay en el sur del país, ¿cierto? Cada una de las regiones de nuestro país tiene una característica cultural muy propia y obviamente convergemos pues a ser un país muy diverso. Y finalmente el tema de la globalización y del ambiente, es decir, entender lo que ocurre a nivel externo tanto de la organización como a nivel nacional, ¿no es cierto? Y el ambiente, es decir, qué es lo que incide también, no solamente de carácter climático o de carácter de pronto de cómo están los ánimos, ¿no es cierto? Sino también en general esas situaciones, esas vicisitudes que afectan el comportamiento de nuestra organización. Básicamente eso corresponde a esas habilidades. Bueno, ya interpretamos las habilidades conceptuales y al aterrizarlas, convirtiéndolas en la parte técnica y profesional, lo relacionamos con el desarrollo de actividades específicas, las tareas claves que nos permiten dar atención y dar solución a los múltiples problemas que se pueden presentar o a las situaciones que se pueden presentar, ¿no es cierto? Entonces, cuando el líder o cuando este directivo reconoce de pronto las situaciones de la organización y empieza a dar respuesta, como lo decía, desde su óptica. Pero nosotros tenemos ciertas habilidades operativas o habilidades tácticas, ¿no es cierto? Que es de pronto como la forma en que hacemos las cosas, ¿sí? En esto se relaciona, perdón, no tácticas sino técnicas, ¿sí? Es decir, que la forma en que yo hago las cosas. Entonces, yo como, por ejemplo, cocinar, ¿no es cierto? Tocar guitarra, ¿cierto? Son habilidades técnicas. Pero cuando yo implemento de pronto algunas acciones de carácter rutinarias a mi labor, por ejemplo, contestar un correo, por ejemplo, contestar el teléfono, por ejemplo, de pronto escribir una carta, ¿cierto? O de pronto comunicarme con las personas, ¿cierto? Cosas que de pronto uno ya asume como automáticas, pues no son tan automáticas. Resulta y pasa que han tenido una previa formación, una previa planificación también, aunque en el momento de pronto surjan así rápidamente, pero yo no puedo dar una respuesta a un correo si no conozco el contexto, por ejemplo. Si no conozco la parte práctica que me lleva a contestar el correo. Por ejemplo, si me solicitan, qué sé yo, una asesoría, por ejemplo, para una implementación de una herramienta para la empresa, ¿no es cierto? Vamos a comprar una máquina. Bueno, yo puedo decir, ok, yo ya conozco un poco de ese tema, ¿cierto? Las características básicas que debe tener, pero yo ya interpreto eso a la luz de esos conocimientos que traigo previamente y cómo los voy a aplicar a esa realidad, a ese entorno y a ese momento que se está desarrollando. Entonces aquí estas habilidades técnicas y las habilidades profesionales, bueno, las habilidades profesionales pues tienen el contexto de lo que yo hago, digámoslo así, a nivel profesional, suena redundante, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se refiere? Si yo soy administrativo, si yo soy un ingeniero, por ejemplo, si yo soy un médico, ¿no es cierto? Si yo soy un veterinario, pues lo interpreto desde esa formación de conocimiento que yo ya he venido desarrollando. Y ahí ocurre algo importante y es que la parte profesional excede la parte técnica, es decir, el saber hacer, que es la parte técnica, se convierte entonces en la forma de construir nuevo conocimiento, en la forma de construir nuevas soluciones, en la forma en que yo voy a involucrar eso que sé hacer con esas realidades, pero desde el punto de vista de generar mejores maneras. Y ahí ocurre algo importante y obviamente de una manera bien clasificada, que se va a llamar aprendizaje organizacional. Entonces básicamente es lo que correspondería a esas habilidades. Cuando yo hablo de habilidades interpersonales, automáticamente estoy hablando de mi relación con otras personas, relaciones de carácter social, ¿no es cierto? Es decir, cómo yo me comunico, cómo yo entrego una idea, cómo yo también capto las ideas y cómo en ese proceso también buscamos mejorar también esas relaciones que existen entre la organización y sus grupos de interés. Eso ya de pronto, el tema de los grupos de interés va a tener una connotación un poco más grande. ¿Por qué? Porque yo como directivo
la lógica es que el directivo tiene subalternos, ¿no es cierto? Yo tengo mis empleados, ¿cierto? Pero resulta y pasa que también hay otros grupos de interés con los que yo me relaciono. Por ejemplo, con los proveedores de mi empresa, con mis clientes, ¿cierto? De pronto también con los jefes que yo puedo tener. Por ejemplo, si tengo un consejo o si de pronto tengo unos accionistas, unos inversionistas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya mis habilidades se van a articular con esa forma en la que yo puedo interactuar con ellos. Entonces con mis empleados, con mis compañeros, mis pares, digamos, puedo trabajar, digamos, en equipo. O por ejemplo, con los directivos o con los clientes puedo manejar la cortesía, ¿no es cierto? Basada de pronto en la diplomacia. Así sucesivamente se van articulando los múltiples elementos que corresponden a esas habilidades interpersonales. Y algo de pronto que surge y que es clave es ese don de gente, ¿cierto? La capacidad de generar, como lo mencionábamos un poquito en la parte del liderazgo, ese seguimiento, ¿no es cierto? Eso que la gente me capte, me copie, que sean, digamos, que sientan esa afinidad conmigo. Y eso es importante porque a la larga, pues de pronto en un contexto adicional, es que todos vendemos, todos somos vendedores, algo vendemos todo el tiempo. Yo vendo mi imagen, puedo vender productos, puedo vender servicios, ¿no es cierto? Puedo vender también de pronto un resultado que de pronto no sea tangible, ¿cierto? Por ejemplo, me piden, no, desarrollo un software, ¿cierto? Que si yo fuera un ingeniero, por ejemplo, o desarrollo un plato de comida, ¿cierto? Que si trabajo en un restaurante, algo así. Pero todos tenemos alguien que nos está comprando lo que hacemos. No necesariamente estamos hablando de dinero, ¿cierto? Pero sí algo que se retribuye, ¿cierto? Que a mí en el trabajo me pagan con dinero, ¿cierto? O de pronto aumentan las acciones de la organización, no sé. En esas habilidades interpersonales ocurre una que es supremamente importante. Yo como directivo tengo que tener la capacidad de motivarlo a usted como empleado, ¿no es cierto? Entonces venga, usted es bueno en esto, reconocer que usted es una persona y que tiene también importancia en la organización. A veces nos ocurre de pronto que yo ya como jefe entonces me acostumbro, ahí sí como dicen vulgarmente, a los berriondazos, ¿no es cierto? Y entonces a la gritería. Eso de pronto es la teoría X, ¿no es cierto? Pero estamos en un momento interesante en la historia y es, no, las personas necesitan ser motivadas, reconozcan lo que hacen. Es cierto que, y de pronto ya lo hemos hablado antes, cuando yo digo, no, es que para que una persona se sienta bien, entonces hay que pagarle un mejor sueldo. Sí, eso es bueno, claro, es un elemento motivador, pero a la larga, yo como directivo, reconocer que una persona vale por lo que es. Es decir, saludarlo a usted por su nombre, mencionarlo, ¿no es cierto? Oiga, qué bueno, qué rico que me tienen en cuenta, qué chévere que yo estoy acá, ¿cierto? Oiga, su trabajo estuvo muy bien hecho. Bueno, hay algunas cosas, pero en general me gusta, ¿cierto? Claro, decirle a la gente, a los empleados o a las personas que lo que hacen es bueno, es importante, relevante para la organización, pero también darles a entender que hay cosas que podemos seguir mejorando, ¿no es cierto? Otro importantísimo, la inteligencia emocional. Yo creo que es uno de los factores más importantes porque así es como las personas funcionamos, ¿no es cierto? Entonces esa inteligencia emocional se va a articular en la forma como la persona va a sentirse a gusto dentro de esa organización. El tema también uno que es indispensable, el tema de la supervisión, saber que usted está acá, ¿cierto? Y que yo le estoy realizando seguimiento, no tengo que estar encima como un policía, como le dicen a uno los papás cuando lo regañan, ¿no es cierto? Sino saber que usted es una persona importante, pero que también yo como jefe tengo que estar pendiente de lo que usted hace para guiarlo, para sugerirle, ¿no es cierto? Para que entre los dos podamos ir mejorando las labores. Y obviamente pues también a veces nos pasa como empleados que de pronto uno se dispersa y cree que lo que hace pues tiene un rumbo y de pronto viene el que tiene otra mentalidad, otra línea de pronto y nos puede reorientar, ¿no es cierto? El tema de la delegación y facultamiento es supremamente importante. A veces nos pasa y me pasa a mí muchas veces que de pronto uno para que las cosas salgan bien uno cree que uno es el que tiene que hacerlas solo. No, hay que saber delegar, hay que saber también empoderar a las personas, que la organización aproveche esas habilidades que tiene la persona, ese saber hacer. Hablamos también de los múltiples estilos de liderazgo, el liderazgo paternalista, el liderazgo coercitivo, bueno, hay una gran cantidad. Entonces,
No es que todos sean buenos o que todos sean malos, ¿cierto? Cada uno tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Hay obviamente que unos liderazgos que son nocivos, pero de todas formas que vale la pena destacar lo mejor de cada uno, y cada persona desde su realidad, desde sus fortalezas, pues también cómo va a incidir desde esos estilos de liderazgo. El manejo del estrés y la calidad de vida. Yo creo que el tema del estrés, y más en la temporada que estamos viviendo, es un tema que hay que analizar con mucho cuidado. Cuando yo hablo del estrés, lo relaciono de pronto con mucha presión, ¿cierto? Que tengo muchas cosas, que tengo que entregar esto, tengo que entregar lo otro, y a veces cometemos de pronto disparates y se nos pueden presentar situaciones personales, ¿no es cierto?, que nos afectan la salud. Uy, miércoles tengo tantas cosas, y resulta y pasa que me empieza a doler el estómago, me duele la cabeza, me duele los ojos, me duele de todo. Y el problema del estrés no es el estrés en sí mismo, sino la capacidad o la incapacidad que yo tenga de controlar. Ahí es donde entramos en un análisis un poco más complejo, y que hay que tener muchísima atención más bien, porque cuando yo soy capaz de lidiar con mi estrés, de controlarlo y sobre todo de manejar las situaciones, claro, ahí es donde yo desarrollo esa otra habilidad de liderazgo. Bien, y obviamente que nos va a incidir en la calidad de vida de una manera impresionante. La actitud al cambio. A veces somos un poco de pronto chapados a la antigua, o estamos de pronto un poco más aferrados a un puesto, aferrados a una realidad, ¿no es cierto?, a esa zona de confort de la que tanto se habla. Y cuando llega a la organización y hace algún cambio, hace algún movimiento, se hacen cambios de puestos, o nos dicen, bueno, usted ahora va a asumir tal rol, eso de pronto a veces nos puede incomodar, nos puede generar de pronto un poco de determinado desaliento, y ahí es donde empezamos ahí sí, como le dicen, a flaquear. Entonces este es un elemento que vale la pena tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Y mantener siempre, digamos, la buena energía, la buena disponibilidad para desarrollar esas acciones que propendan, pues, por la garantía de pronto de tener esa positiva actitud frente a los cambios. Ya cerrando, de pronto tenemos también la presentación del directivo, es decir, pues digamos, no solamente la presentación personal, sino que yo tengo un rol diferente, ¿cierto? Y no es que ahora me vuelva petulante o que tenga una manera de ser diferente, no, pero sí es que yo tengo mi posición. Puedo tener con usted toda la confianza, pero yo tengo una posición de directivo. Es decir, que en el momento que hay que regañar, yo regaño. En el momento que hay que aplaudir, yo aplaudo. En el momento que hay que tomar una posición vertical, yo la debo tomar, ¿no es cierto? Y obviamente que aquí esto está relacionado un poco también con, no sé si sea la palabra la intransigencia, o de pronto más bien que seamos estrictos. Yo creo que es la palabra ser estricto, ¿no es cierto? Y disciplinados, obviamente. También hablamos de la administración estratégica, ya habíamos hablado un poquito de este tema. La administración del tiempo, yo creo que es uno de los elementos más importantes. El tiempo es de los factores o de los recursos más escasos. Siempre estamos corriendo contra el tiempo, y el tiempo lamentablemente nunca nos alcanza. Jamás en la vida nos alcanza. La palabra que nos decimos, yo creo que muchos todo el tiempo, es: está muy tarde. No es que esté tarde, es que el tiempo lo gestionamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestras características. Si quiero que me rinda el tiempo más, pues madrugue más, ¿cierto? Es lo que nos dicen. Pero también es tener un tiempo para cada cosa, planificar el tiempo. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar cada una de esas actividades? ¿Cierto? Que si se me presenta un imprevisto, bueno, se me presentó un imprevisto, pero lo demás también puedo acomodarlo y puedo buscar ser más eficiente en ese manejo del tiempo. El tema de la negociación también es otro elemento importantísimo que vale la pena destacar, pero sobre eso vamos a dedicar todo un episodio más adelante para definir el tema de la negociación. Cuando yo hablo de las habilidades sociales, yo estoy hablando de ese intercambio, ¿no es cierto?, que yo tengo de ideas o de pensamientos o de manera de actuar o de manera de ser también con la sociedad en la que en la que estoy interactuando. Aquí entonces yo hablo de una serie de elementos que están permeando, ¿no es cierto?, la unidad empresarial. Entonces yo hablo, por ejemplo, de una habilidad social que es escuchar, ¿no es cierto?, realizar una conversación,
formular preguntas, ¿no es cierto? De acuerdo con esta autora que mencionamos al principio. Mantener esa conversación, agradecer también, presentarme y presentar a otras personas, hacer cumplidos también, ¿no es cierto? Ahí sí, como le llaman, los detalles de fina coquetería, que lo que hacen es generar, digamos, ese, en inglés le llaman charming, ¿cierto? Que es una persona a la que quieren, a la que les, digamos, la que cae bien, ¿no es cierto? También poder estar, digamos, generar otras acciones, por ejemplo, solicitar ayuda, ¿no es cierto? Que podamos participar, que podamos también emitir o dar instrucciones, que podamos también incluso disculparnos y convencer a las demás personas. Hay otras habilidades que se relacionan con los sentimientos, y ya con esto acabo, aunque quedarían muchas más, pero bueno. En primer lugar, conocer mis propios sentimientos. Dice Sócrates, conócete a ti mismo, ¿cierto? Saber qué me descontrola, ¿no es cierto? Y eso creo que es uno de los elementos más importantes, y de pronto ya lo hemos dialogado antes. ¿Qué me descontrola a mí? ¿No es cierto? Expresar esos sentimientos, comprender los sentimientos que las demás personas tienen, enfrentarnos con la molestia, con el enojo, con el enfado a los otros, ¿no es cierto? Claro, a veces me descontrolo y empiezo a gritar, claro, eso de pronto hay a quienes nos pasa, pero también es como saber cómo evitar, ¿cierto? Pero también manifestarlo de una manera, como lo mencionamos hace un momento, diplomática, o como le llaman en inglés, polite. Expresar también el afecto, que es importantísimo, resolver también las acciones que tengan que ver con el miedo, y también autorrecompensarse. Creo que eso es uno de los elementos importantes. Cuando un gran amigo también que pertenece a este grupo de productividad empresarial, el doctor Ariel, dice, primero páguese usted. Claro, no me va a gastar la plata de una vez el sueldo, no, ni me ha faltado, pero sí reconocerse uno, y que vale la pena uno también destacar, oiga, yo quiero darme ese reconocimiento, pero no necesariamente es con plata ni nada de eso, sino que tenga uno tiempo para hacer las cosas que le gustan. Eso es básicamente, mi estimado Alejandro. Hay otras habilidades que están también en ese sector, en esta parte, digamos así, social, pero las hablaremos próximamente en nuestros siguientes episodios.